pude ejercer el derecho durante 8 años y terminó trabajando en Luxemburgo en Derecho Fiscal Internacional, haciendo, como tú bien dijiste, Wealth Management. Y con una vida que yo creía que ya tenía completamente armada, con un amor hermoso, con una casa divina, un trabajo soñado, yo dije ya, o sea, como que logré muy rápido lo que habría podido soñar tener en muchos años. Y de repente una experiencia que vivo con una regresión justamente cambia mi vida para siempre. Y entonces esta chiquita, con la inocencia de una niña de 6 años, nos empieza a contar su versión y cómo está y todo lo que ha pasado, y le dice muchas cosas. Por ejemplo, le dice: mamá, es que la forma y el momento de mi muerte fueron perfectos y fueron pactados. Y esa forma yo la elegí, entre otras que tenía la posibilidad de elegir, porque de esa manera ustedes no me iban a retener. Otra posibilidad que yo tenía era a través de una enfermedad, pero ustedes iban a hacer todo lo posible porque yo no me fuera. Y aquí yo juego mucho, también me encanta jugar, y estoy con el Peter. Y la mamá le dice: Mati, ¿y quién es el Peter? Le dice: el Peter es un alma que se ha encarnado muchas veces con nosotros, mamá. Nosotros hemos estado muchas vidas juntos. Él siempre ha hecho parte de nuestra familia y él va a llegar próximamente a nuestra familia. Y a los 5 meses me escribe esta mamá y me dice: Moni, tú no me vas a creer, estoy embarazada. Pero no siempre vamos a otras vidas. A veces vamos a memorias del vientre materno, a veces a memorias de infancia, de esta vida. A veces vamos a la vida de la tatarabuela, que de pronto ni conocimos, pero que nos explica perfectamente el desde dónde, ¿no? El por qué, y estas lealtades que a veces por repetición o por un intento de reparación nos llevan a tener síntomas. Ahorita te doy ejemplos concretos como para aterrizarlo. Y otras veces sí nos llevan a otras vidas. Entonces fíjense que esto es mucho más amplio. Acá podemos entrar literalmente en cualquier momento del tiempo y del espacio, donde el alma nos muestra lo que nos necesita mostrar y donde el inconsciente ha configurado ese origen como su causa raíz, que pocas veces coincide con lo que la mente cree que es. Soy María Ortiz Van Berbeck y este es un podcast que nace de un pendiente que tenía antes de morir. Tengo el privilegio de entrevistar y conocer a personas todos los días y quise ahora hacerlo fuera de mi consultorio. Este espacio busca traer conversaciones sin libreto ni guión para recordarnos que aunque nuestras historias son distintas, somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Mi promesa es traer siempre mi humanidad para que tú también puedas traer la tuya. Esto es Somos. Moni, querida, yo estoy muy emocionada de tener esta conversación. Creo que además llevábamos años, me podría atrever a decir, de querer hacer un live juntas, de poder como compartir en una manera un poco más pública nuestras conversaciones. A las personas que nos escuchen, pues les voy a dar un pequeño contexto de cómo llego a ti, pero primero darte las gracias por tu tiempo, por estar en Somos. Tú sabes que este proyecto nació como más que un experimento, como un pendiente que yo tenía antes de morir, de mí para mí. Y traer a personas como tú me parece un absoluto regalo. Entonces, para las personas que nos escuchen, esta conversación creo que va a ser una muy diferente a las que hemos tenido con otras personas. A Mónica Urrea, yo la conozco hace 3 años, yo creo. Por alguna casualidad, la mejor amiga de mi mamá me comparte tu dato y me dice: María, esta mujer es una terapeuta increíble, yo creo que sería bueno que tú la conozcas. Creo que en ese momento yo no sabía tú qué hacías, entonces dije: bueno, yo te escribo, te digo: Mónica, Claudia Samper me compartió tu dato, me gustaría conocerte antes de referirte, porque yo nunca refiero o difícilmente refiero o recomiendo a alguien que no conozca personalmente. Te escribo, me dices: María, claro que sí, y tenemos un Zoom. Y vaya sorpresa que me llevo, porque cuando te empiezo a preguntar: bueno, Mónica, ¿tú quién eres y quién haces?, me cuentas la historia que quiero que ahora cuentes. Mónica es una mujer que estudió Derecho, abogada de la Javeriana, una mujer con esa formación, quiero que lo entiendan, una mujer con una formación de abogada y que con el paso de los años, y ya nos va a contar, termina siendo una terapeuta, como digo yo, del alma, y parte de su trabajo es hacer regresiones. Esa fue una de mis grandes sorpresas. Yo, cuando me lo contaste, te soy muy sincera, bastante escéptica. Soy una mujer profundamente espiritual, pero ese camino nunca lo había explorado.
Tanto así que en ese momento yo te iba a recomendar a diferentes pacientes, pero dije, no, espérame. Fue tanta la curiosidad que me generó nuestra conversación que te dije, yo quiero hacer una. Y a los 2, 3, 4 meses lo logramos hacer y fue una experiencia que a mí me pareció de verdad algo muy difícil de explicar. Entonces dije, no, yo quiero traer a Moni a Somos a que nos cuentes cómo una mujer abogada, la Javeriana, que además trabajó en Luxemburgo en el manejo de la riqueza en wealth management, terminas haciendo esto y eventualmente quiero que nos cuentes algunas historias que tuve la fortuna de escuchar de tu parte de cómo esto ha cambiado la vida de las personas. Recuerdo de una historia de una mamá que perdió a su hijo, que has acompañado a un sinfín de personas en diferentes contextos. Así que, Moni, gracias por tu tiempo y quiero que ahora tú le cuentes a todos los que nos escuches esa historia que me contaste hace 3 años. Marilinda, pues primero, gracias, qué felicidad de estar en este espacio, en esta charla contigo, qué alegría poder ver además cómo estás materializando tus sueños y esta deuda contigo, este legado para ti, para tus hijos, pero que además de alguna manera nos toca a todos. Cada entrevista que haces creo que mueve muchos corazones, así que muy feliz y muy agradecida de estar acá. Y sí, pues imagínate que soy una abogada reconvertida. Yo siempre empiezo diciendo que yo tuve la fortuna de ser una abogada muy feliz, ¿sabes? Pude ejercer el derecho durante 8 años y disfruté profundamente el ejercicio de mi profesión. Me gustó mucho. Aquí en Colombia trabajé en derecho ambiental, en derecho comercial y después me voy a vivir a Bélgica, me voy por amor y termino trabajando en Luxemburgo en derecho fiscal internacional, haciendo, como tú bien dijiste, wealth management. Y con una vida que yo creía que ya tenía completamente armada, con un amor hermoso, con una casa divina, un trabajo soñado, yo dije ya, o sea, como que logré muy rápido lo que habría podido soñar tener en muchos años. Y de repente una experiencia que vivo con una regresión justamente cambia mi vida para siempre. Y siembra una semilla que pues ha florecido con el tiempo. Yo me voy a Hawái a hacer un curso de ángeles porque si bien he sido una persona muy racional, digamos que esta estructura jurídica y esta parte muy cartesiana y muy racional me ha acompañado, creo que gran parte de mi vida, hay otra parte que desde muy chiquita ha estado también ahí y es este interés por el mundo espiritual, energético, incluso esotérico. Y en el 2010 yo me termino yendo a Hawái a hacer un curso de ángeles, porque entre otras cuando yo empiezo a descubrir que son reales y que más allá como del mito que yo inicialmente creía que era como del ángel de la guarda y lo que uno reza antes de dormir que me parecía igual divino, cuando yo me doy cuenta que estos son unos seres que existen y que nos pueden ayudar o que de hecho nos ayudan y a los que podemos como recurrir, que son un regalo de Dios literalmente para acompañarnos en la tierra, a mí eso me pareció increíble y empecé a conocer gente que hablaba con los ángeles y que yo decía, o sea, yo sé que no me están diciendo mentiras porque no tienen cómo saber esta información. Entonces, esto me lleva a hacer unos cursos acá y posteriormente yo digo, yo quiero saber más y quería formarme con la maestra de mi maestra, que en ese momento dictaba cursos en Hawái. Y me termino yendo para allá con una historia muy loca que además me llevaron porque yo literalmente no tenía cómo ir. O sea, yo estaba recién graduada de la universidad, me iba a ir a vivir a Bélgica, era un curso carísimo, además me tocaba viajar desde Bélgica hasta Hawái, o sea, todo era como muy complejo y muy caro. Y yo le dije a Los Ángeles, si este es mi camino y ustedes quieren que yo llegue, llévenme porque yo pues no tengo cómo ir. Y literalmente, tú no sabes la magia que pasó y todo se dio y terminé en Hawái. Y cuando estaba allá, conocí a una niña mexicana en la fila pues cuando nos estábamos inscribiendo, hablábamos español las dos, congeniamos muy bien, y en un break me mira y me dice, oye, Moni, ¿quieres que te haga una regresión? Y yo, oigan, me dio de todo, Mari, tú no sabes, o sea, me dio, por un lado, mucho susto, por otro, muchísimas ganas, mucha curiosidad, y ahí me acordé que cuando yo tenía más o menos 14 años, mi abuelita paterna me regaló un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos sabios. Y yo recuerdo que yo ese libro lo leí, lo devoré, me fascinó, me apasionó. Yo leía y yo reconocía tantas verdades que en mí se sentían como verdades, como que yo decía, obvio, claro que sí, o sea, ¿cómo así? ¿Quién duda esto, no? En mí se sentían certezas. Y entonces eso también como que me motivó a decirle a esta persona, ok, hagámoslo en el siguiente descanso. Y esa experiencia me marcó profundamente porque me abrió a un mundo que yo no esperaba encontrar ahí y
me conecta directamente con uno de los propósitos más hermosos de mi vida, que es el acompañamiento que hago hoy en día. Entonces, esto me lleva a descubrir un montón de cosas porque en esa experiencia puedo visitar muchas vidas, que entre otras tengo que decir que yo, mientras vivía la experiencia, estaba pensando como, yo creo que me estoy inventando todo. O sea, qué locura lo que estoy viendo. Quizás ni Steven Spielberg tenga esta imaginación que tengo yo. O sea, eran cosas muy extrañas. Y muchas vidas, eran como muchas cosas, mucha información. Y entre todo lo que vi, pude entender a la luz de eso que mi inconsciente me estaba mostrando, muchas de las dinámicas con personas muy particulares en mi vida, de comportamientos míos, de gustos, pero quizás lo que más me impactó fue una fobia que yo tenía. 25 años duré con una fobia a los gatos. Además, tengo que decir que es una de las fobias menos comprendidas, porque la gente entiende si tú le dices, es que tengo fobia a los ratones, claro, o a las culebras. A las culebras, porque la gente lo entiende más, pero todo el mundo me decía, pero Moni, un gato, qué belleza un gato, qué ternura un gato, qué te va a hacer un gato. Y yo entraba en pánico, pero en un pánico. Desde chiquita. Desde chiquita. Al nivel que no podías estar en una casa que hubiera un gato cerquita a ti. En la universidad me tocaba llamar a pedir el favor a los papás de mis amigos que tenían gatos, que si podían guardar al gato cuando yo iba a estudiar, porque de otra manera no podía, era superior a mí. Saben, como que ahí el control mental no funcionaba, las afirmaciones positivas no funcionaban, Nada. Cero autocontrol, porque además no era que me diera alergia o que solo no me gustara, yo Fobia. me descontrolaba, lloraba, gritaba, corría, o sea, mal. Y en ese momento además, viviendo en Bélgica, había gatos por todas partes. O sea, todo el mundo tiene gatos allá. Los gatos callejeros son muy comunes y yo, pues la verdad es que la pasaba muy mal y con mucha vergüenza. Además, me daba mucha pena, pero era superior a mí. En esa regresión termino entendiendo de dónde viene esta fobia al gato. En una cosa que, como les digo, pues muy, muy loca, ¿no? Y venía de otra vida. Pero finalmente yo, después de esa regresión, dije, pues hace sentido. Digamos, una historia muy extraña, pero coherente en últimas con la reacción que yo tengo. Y hasta ahí, 4 meses después, cuando me volví a encontrar con un gato, de una forma inesperada, porque estábamos en una comida en la casa de unas personas que tenían 4 gatos, que siempre escondían los gatos por mí. Ti. Un gato se escapa, para fortuna mía, llega a la sala y se hace al lado mío y yo lo empiezo a acariciar. No salgo corriendo, no grito, no lloro, no hago show, solo lo acaricio. Y es la gente que está al frente mío, que me conoce, que se sorprende y dice como, ¿qué pasó acá? Y la más sorprendida fui yo, como que ahí caí en cuenta y dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es posible que 25 años con una fobia y en una sesión donde, entre otras, yo siento que me inventé la mitad, se sana algo tan profundo y yo empiezo a acariciar un gato en vez de gritar? Y eso me lleva a querer indagar mucho más. Yo decía, ¿qué se movió? ¿Qué fue? ¿Fue psicológico? ¿Fue biológico? ¿Fue energético? ¿Fue espiritual? ¿Qué fue? ¿Cómo es posible esto? No lo podía entender. Entonces eso me lleva a indagar y ahí encuentro la hipnoterapia. Porque yo quería como entender bien. Yo siempre he sido súper ñoña y me ha encantado estudiar mucho y formarme con los mejores y tal. Entonces yo no quería una formación de 2 horas que me diera un cartón, ¿sabes? Que Sí. muchas las encontré así. Yo quería entender de verdad. Entonces encuentro una formación que en total termina durando 3 años, donde para llegar a las regresiones tengo que pasar por muchos otros módulos previos. Y haciendo esto, yo empecé a sentir una pasión que no había sentido nunca. Y aunque fui una abogada feliz y amo el derecho y lo bendigo y lo agradezco, jamás me despertó la pasión que yo sentía cada vez que acompañaba en las prácticas a mis compañeros a hacer regresiones. Y me acuerdo que hubo un día en una de estas clases que yo alcé la mano y le dije a mi profesora, ¿sabes qué? Yo siento que yo nací para esto. O sea, yo siento que mi alma vino aquí en gran parte a hacer esto, a prestar este servicio. O sea, nada me emociona más que esto hasta el momento. Y entonces ahí empiezo a formarme mucho más, porque entre otras yo me digo, ¿por qué no estudié psicología? Que también era algo que me llamaba mucho la atención y yo decía, si yo fuera psicóloga tendría muchas más herramientas porque siento que acompañar a otros es una gran responsabilidad. Entonces digo, pues no es suficiente con solamente aprender regresiones, tengo que formarme mucho más y empiezo en un periodo de mi vida que llamo la bulimia intelectual, donde empiezo a formarme en todo, Mari, en todo lo que llegaba a mí que tenía que ver con acompañamiento, con sostén y contención emocional, con herramientas de sanación. Entonces paso por un montón de cosas, o sea, por Reiki, sanación reconectiva, flores de Bach, psicosomática clínica, descodificación biológica,
terapias en tapping, me certifiqué en bueno, en un montón de cosas. Para este momento tú vivías en Bélgica con tu pareja, trabajando en Wealth Management, y mientras tanto tú estudiabas en tus tiempos libres y los fines de semana cuando tenías que viajar a estudiar, viajabas. Absolutamente. O sea, ahí era en mis vacaciones, en mis días libres, yo me iba a hacer todas estas formaciones y las prácticas que esto implicaba, pero mientras tanto, muy 3D, o sea, yo iba a mi trabajo en Luxemburgo, tenía mi casa divina, Todo en Luxemburgo, que no te pregunté, ¿tu pareja era colombiano en ese momento? No, belga. Belga. Yo por eso me voy a vivir a Bélgica y vivía en la frontera belgo-luxemburguesa, pero trabajaba, o sea, yo vivía en Bélgica, pero trabajaba en Luxemburgo, o sea, 15 minutos en tren de mi trabajo. Entonces, empiezo a llenarme de muchas herramientas, ¿no? Yo necesitaba como sentir una tranquilidad interna que me sostuviera, digamos, internamente el poder hacer esto. Y para ese entonces decidimos, yo le digo a Alex, mi pareja de ese momento, le digo, yo quiero ser terapeuta. Y él me dice, y yo quiero ser kitesurfista. Él había descubierto el kitesurfing acá en Colombia. Y dijimos, vámonos a los Alpes, vámonos a Francia. Y ahí empezamos una nueva vida. Yo como terapeuta, tú como kitesurfista, felices. Y así lo hicimos. Y así le dijimos a todo el mundo que lo íbamos a hacer. Y recuerdo un fin de semana que fuimos a los Alpes justamente a ver como dentro de todos los pueblitos cuál podría ser. Y ahí, Mari, fue como una revelación. Es difícil de ponerlo en palabras y explicarlo, pero yo sentí como algo internamente muy claro, muy fuerte y muy contundente que me dijo, tú tienes que regresar a Colombia. Y al principio yo dije, no, seguro yo me estoy inventando esto, pues nada que ver, Pero esto siguió. Y ya llegó un momento en que fue un llamado tan fuerte que no lo pude ignorar. Entonces, pues con mucha honestidad lo hablé con él, con mis jefes. Bueno, esto fue, digamos, como todo un proceso donde de una manera absolutamente irracional, pero muy, muy movida por una fuerza que yo hasta ese momento nunca había sentido con tanta contundencia, decidí regresar a Colombia. Un año después, viviendo felices juntos, pero como con un deadline donde yo sentía, esto es como si a uno le dijeran, hasta tal día tú vas a vivir, o por lo menos de esta manera. Para mí fue un proceso de muerte y renacimiento muy fuerte, de muerte a esa versión de mí, a mi vida ya, a mi relación, a mi casa, a mi trabajo, a mi estructura de abogada, o sea, a un montón de cosas. Y decido venir aquí a Colombia, decido seguir ese llamado y regreso aquí en el año 2014. Tu relación se acaba con él. Claro. Entonces él, digamos que estábamos en esta dicotomía muy fuerte donde él me dice, si esta es tu felicidad, yo no te puedo cortar las alas porque siento que el amor verdadero deja libre en ese sentido, pero yo tampoco puedo coartar mi libertad, digamos, pues por irme a Colombia, no hablaba español, era hombre, o sea, digamos que desde todo punto de vista era muy difícil. Y él tenía unos sueños que habíamos construido parte juntos allá. Entonces terminamos esta relación. El día que me vengo, realmente seguimos juntos hasta el final de ese momento. Y yo regreso acá trabajando medio tiempo, porque entre otras, a mi jefe de Luxemburgo le costaba mucho trabajo entender todo. Era como, pero tú tienes acá una carrera, no te está yendo muy bien, ¿por qué quieres eso? Si lo que quieres es devolverte a Colombia, entonces vamos a abrir un punto en Colombia, puedes gerenciar los clientes. Yo tenía muchos clientes de acá y yo le dije, yo no te puedo prometer eso porque yo no quiero seguir haciendo esto. Entonces él me decía, pero ¿tú de qué vas a vivir, Moni? O sea, ¿en serio de qué vas a vivir? ¿Te van a mandar cheques celestiales? ¿Cómo vas a hacer? Y le dije, no sé, pero yo tengo esta certeza en mi corazón y siento que lo tengo que seguir. Entonces yo inicialmente me vine trabajando medio tiempo con ellos. Mis mañanas, que eran sus tardes, las trabajaba con mis clientes, tal. Y al principio para todo el mundo acá era muy extraño. O sea, todo el mundo pensó que yo me había chiflado. Era como, Mónica se fue a Europa y llegó loca. O sea, llegó qué vidas pasadas, ángeles, cosas espirituales, ya no quiere ser abogada, qué cosa más rara. Entonces no venía tampoco mucha gente a mi consulta. Pero poquito a poco, por el voz a voz, Mari, empezaron a llegar y el que salía feliz y le contaba su experiencia a otro y ese otro venía y así se fue multiplicando. Y como a los 4 meses o 5 meses de haber llegado acá, renuncié a ese medio tiempo a Luxemburgo y me empecé a dedicar de lleno a mis terapias para el alma. Esto fue hace 12 años. Y desde entonces el mundo jurídico, digamos que quedó atrás y me dedico plenamente a hacer esto que siento que es lo que amo con el alma. Moni, y perdón que ahí te tengo que interrumpir de nuevo porque quiero que
en estos 12 años, y estoy segura que tendrás miles de historias que te hayan confirmado no solo que viniste a hacer esto, sino que lo que haces tiene un impacto tangible. Quiero que a las personas quizás que son escépticas, como yo lo fui en un inicio, que no le parece que esto es sacado como de películas, si nos pudieras contar 1 o 2 casos que te hayan marcado, que tú digas, yo creo que hasta el día que yo me muera me voy a acordar de este paciente que trajo este caso. Mira, sin lugar a dudas, uno de ellos, bueno, tengo muchos, pero hay uno que me ha marcado porque me ha enseñado tanto. Me consulta una mamá de México por la muerte de su chiquita de 6 años. Cuando ella me pide la cita, pues no me cuenta para qué es. Usualmente las personas no me dicen el tema, sino simplemente piden una cita. Y yo la doy siempre por agenda. O sea, la cita más cercana es la que ofrezco. Y la más cercana, estamos como a 2 meses quizás, cuando ella me pide la cita. Y la disponibilidad más cercana que yo tenía era un 10 de mayo. Le doy la cita. Ese 10 de mayo nos encontramos y ella me cuenta su historia. Nos encontramos presencial, perdón. No, nos encontramos virtual. Ella en México. Esto fue en el año 2021. Ella estaba en México y yo estaba en La Calera. Y entonces nos encontramos y me cuenta su historia y me dice, tengo un dolor muy grande en mi corazón. Mi chiquita de 6 años fallece de una manera inesperada. Estábamos en el patio de la casa, en un columpio, en una casa a la que nos acabamos de pasar. Y estaba ella con su chiquita de 9 meses, su chiquita de 6 años, que estaba en el columpio, y de pronto oyen un estruendo y ella no entiende lo que pasa, la chiquita cae desgonzada, una bala perdida que no se sabe cómo llega, o sea, la impacta en la cabeza, llegan al hospital y pues es muy tarde, la chiquita fallece. Eso fue en enero y yo la vi el 10 de mayo. Y con un dolor, pues digamos que creo que todos podemos imaginar, ¿cierto? Entonces, ella me ve, entonces me dice que ella llega a mí porque siempre que ponía, cuando prendía el computador y entraba a YouTube, le aparecían videos míos. Y ella me decía, tu publicidad me aparecía siempre. Le digo, nunca en mi vida he hecho publicidad hasta este momento. O sea, no, pero siempre le aparecían mis videos. Luego entendimos por qué, por eso se los cuento. Entonces, terminamos haciendo la sesión. Cuando empieza la sesión, en algún punto baja su chiquita, ella ve como una neblina y de pronto baja Mati, que así se llama esta chiquita preciosa, y empieza a tener una conversación con su mamá. Entonces, claro, ella pues se emociona mucho, ¿no? Llora. Y entonces esta chiquita, con la inocencia de una niña de 6 años, nos empieza a contar como su versión y cómo está y todo lo que ha pasado, y le dice muchas cosas. Por ejemplo, le dice, mamá, es que la forma y el momento de mi muerte fueron perfectos y fueron pactados. Y esa forma yo la elegí, entre otras que tenía la posibilidad de elegir, porque de esa manera ustedes no me iban a retener. Otra posibilidad que yo tenía era a través de una enfermedad, pero ustedes iban a hacer todo lo posible porque yo no me fuera. Y es que en mi vida... Perdona, ahí te interrumpo. ¿Esto es la mamá lo escucha o tú lo dices? No. Yo soy la testigo. O sea, la mamá lo escucha de su chiquita y me lo cuenta a mí en voz alta. Tengo la grabación. Ella te empieza a narrar lo que está pasando ahí. Entonces, la chiquita le explica esto y le dice, es que yo vine a una misión muy cortica en la que vine a dar mucho amor, pero sobre todo a recibir mucho amor, y por eso los elegí a ustedes como papás, porque a mí nadie en el mundo me podía dar más amor que ustedes. Y me fui jugando, que era lo que más disfrutaba, fue perfecto, no sentí nada, no me dolió y era mi momento de regresar a casa. Y acá mamá le decía, mamá, la vida es muy linda, pero la muerte es mucho mejor. Y acá yo trabajo con Dios y soy demasiado feliz y yo trabajo para Dios. Entonces la mamá le dice, ¿cómo así que tú trabajas para Dios? ¿Qué haces? Y le dice, mira, yo ayudo a sanar corazones afligidos. Entonces yo voy donde personas que están muy tristes y necesitan consuelo y yo les pongo mi manita en el corazón y eso les da alivio. Ellos no me pueden ver, la mayoría no me ve, pero yo hago eso y les da alivio. Y aquí yo juego mucho, también me encanta jugar y estoy con el Peter. Y la mamá le dice, Mati, ¿y quién es el Peter? Le dice, el Peter es un alma que se ha encarnado muchas veces con nosotros, mamá. Nosotros hemos estado muchas vidas juntos. Él siempre ha hecho parte de nuestra familia y él va a llegar próximamente a nuestra familia. Y la mamá la mira y le dice, ay, Mati, ¿qué cosas? Como que le está insinuando que iba a ser otro hijo.
pues porque, o sea, la otra chiquita tenía 9 meses, pues, sí, un año. Un año, ponle, y pues digamos que, ¿quién más? Entonces la mamá, me acuerdo que le dice, ay Mati, pero ¿qué cosas dices? ¡Qué locura! Yo primero tengo un dispositivo que no me permite tener más hijos porque yo no quiero tener más hijos. Segundo, estoy en el duelo de mi vida, o sea, no quiero más hijos. Y Mati le dice, Peter va a llegar. Pero además, su personalidad es muy distinta. Y le dice, él no le gusta trabajar con Dios. A él solo le gusta jugar. Él solo juega y pasamos felices. Bueno, esa noche, es que mira cómo es todo de sincrónico, Mari. Como estábamos en plena pandemia y mucha gente se estaba muriendo, mi esposo y yo habíamos decidido hacer un live sobre la muerte. Y lo habíamos anunciado, ponle tú, 2 semanas antes. Y era justo esa noche de ese 10 de mayo. Y entonces, aprovechando todo esto, yo le digo a Mati, yo esta noche tengo un live sobre la muerte. No, a Mati no, a la mamá. No, a Mati, a través de la mamá. Pero yo le dirigí, o sea, Mati me oía a mí y a la mamá y ella me respondía era a través de la mamá. Y le dije, Mati, tengo este live, ¿qué quieres tú que yo transmita acerca de la muerte? ¿Qué mensaje, tú que estás en el más allá, qué mensaje le damos a la gente? Y decía, es que la muerte no es el final. Es que hay una vida después de la vida y aquí seguimos y estamos bien y estamos felices y yo sigo en contacto y yo estoy muy presente y como que le daba algunas señales de lo que la mamá sentía y que era ella que estaba ahí muy cerquita. Entonces, esto pasa y la mamá sale muy impactada y al mismo tiempo diciéndome, ¿será que me lo inventé todo? ¿Será que esto es una parte inconsciente de mí que está tratando de darme respuestas que alivien mi corazón? Y era absolutamente, digamos, como entendible que se ¿no? hiciera esa pregunta. Entonces yo lo que siempre suelo decir en esos casos es, lo que a ti te dé paz en tu corazón, creer frente a la experiencia es lo que está perfecto. Esto no se trata de convencer a nadie de nada. Siéntelo tú y mira lo que genera en ti. Luego, lo que sucede es que ella empieza a obtener una cantidad de respuestas, o sea, lo que vive en la experiencia y cosas que pasan después, que le dan como esa certeza y esa calma en el corazón y ella empieza a sentirse mucho mejor en medio de un dolor que igual es profundo, ¿no? Pero empieza a estar mucho mejor. Luego llega el papá absolutamente escéptico, pero él llega porque ve el cambio en su esposa. Tuvimos también una sesión hermosa y a los 5 meses me escribe esta mamá y me dice, Moni, tú no me vas a creer, estoy embarazada. Y nace un niño y entonces me mandó incluso la foto cuando nació, le dije, el Peter, y me dijo, no le pusimos el Peter, le pusimos Luca. Pero me dice, esta fue como la forma en que Mati, sabiendo que yo en medio de todo era tan racional y tan escéptica, yo necesitaba una prueba contundente que a mí no me dejara la menor duda de que eso había sido real, aunque mi corazón lo sentía como real, pero mi mente igual sentía que de pronto no, era más como una creación mental. Y con eso les quedó pues más que claro que evidentemente este chiquito ya tiene 5 añitos y corre por la casa. Estuve de hecho en una entrevista con esta mamá esta semana rememorando todo lo que pasó y fue tan especial. Y ella me decía, lo más lindo es que yo pude obtener respuestas y certezas que necesitaba y las había buscado mucho. Y ahí las encontré. Ella me las dio de esa manera. Entonces, para mí, esta sesión en particular me dejó tanto, Mari, porque fue tan divino ver el consuelo que esto puede traer en medio de una situación tan dolorosa y tan retadora. El entender cómo desde el plan del alma esto se pacta. Porque sabes que cuando uno vive situaciones así, casi siempre lo vive desde un lugar de mucha injusticia, ¿no? Porque Dios se olvidó de mí, o sea, porque no la protegió, ¿cómo es posible? ¿No? Muchas personas, yo atiendo muchos casos de duelo y me dicen algunas personas, yo soy una buena persona, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sabes? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué así? ¿Por qué tan joven? Entonces hay como mucha incomprensión, mucha rabia, muchas preguntas, a veces incluso peleas con Dios. Entonces, acá obtener esas respuestas que te ponen a ti en un rol protagónico donde tu alma lo pactó y lo aceptó desde un propósito de infinito amor, ¿no? No porque fuera fácil, porque muchas veces son cosas profundamente difíciles, pero que tienen un sentido hermoso para todos los involucrados, de crecimiento, de aprendizaje, de expansión. Entonces, y tener la prueba contundente de este chiquito que nace contrario a toda probabilidad y a todo pronóstico, ¿no? Porque incluso cuando ella recibe esto,
lo que dices, pues no puede ser. O sea, esto es muy No, improbable. más niño todo. Moni, ¿y la segunda que ibas a contar? La segunda que iba a contar, es que tengo muchas, Mari, pero ¿sabes qué? Hay unos temas que he visto, digamos, como reiterativamente, por ejemplo, en muchos momentos, y esto les va a volar la cabeza lo que les voy a decir, porque además cuando yo lo empecé a entender en consulta era como, ¿Qué ¿what? es esto? No entiendo nada. O sea, me costaba trabajo entender, pero les voy a contar, porque ya que estamos acá contando de todo. Por favor. Imagínense que, sobre todo en personas que tienen depresiones profundas, a veces intentos de suicidio, estos temas que, a pesar de que tienen toda esta ayuda en cuanto a salud mental, con psicología, con psiquiatría, con medicamentos, con todo lo que casi siempre funciona muy bien, gracias a Dios, a veces hay unos puntos en que No funciona. no funciona, hay algo que no. Entonces, a mí muchas veces me buscan como los que se sienten casi que, entre comillas, casos perdidos, como que lo han intentado todo y hay algo que igual no funciona. Y me he encontrado, no una vez, ni dos, ni tres, muchísimas veces, que cuando pedimos ir al origen de lo que está bloqueando, de las ideas de determinación de la vida anticipada o las depresiones profundas o lo que sea que la persona está viviendo, muchas veces nos llevan a conectar con fragmentos álmicos que en ocasiones son de esa misma persona, o sea, de esa misma alma, de otros momentos del tiempo que no se han ido a la luz y que no están en paz. La primera vez que me pasó esto, entonces, yo estaba con una persona en mi consultorio presencial, en mi diván. Se conecta, ella se va a otra vida y cuando ya estamos haciendo el proceso de entender qué fue lo que se trajo de esa vida y qué causas, digamos, como estaba viendo en su vida actual a la luz de esa experiencia y que es muy común verlo. Cuando ya era el momento de despedir, yo, bueno, muchísimas gracias al fragmento álmico, que se vaya a la luz. Y ahí le dice, ¿a cuál luz? Yo nunca me he ido a la luz. Y yo, ¿cómo así que no se ha ido a la luz? Pero entonces yo pensaba que uno para poder reencarnar tenía que estar en la luz, entonces tú vas a la luz y luego vuelves. Yo así lo entendía. Y entonces no, y yo decía, pero ¿cómo así que esta persona está acá? Y el fragmento de quien fue en otra vida me dice que no se ha ido a la luz, pero entonces ¿cómo reencarnó? Entonces yo le decía, pero ¿tú estás segura que eres la misma persona o de pronto eres otro personaje de esa vida? No, soy la misma. Y yo, pero ¿cómo así? Y no te has ido a la luz, ¿y por qué no te has ido a la luz? Entonces cometí muchos errores y me van a mandar al infierno y tengo miedo de ir al infierno, pues yo mejor me quedo acá. Y yo, ¿cómo así? Bueno, entonces empezamos a hablar, todo esto es a través de mi consultante, ¿no? Que nos estabas contando, perdón, que era una mujer que te consultaba ¿por qué? ¿Por intento de suicidio o por una depresión muy profunda? Por una depresión muy profunda y una ansiedad altísima. Entonces, en esa vida entendemos si había matado a alguien. Bueno, eran unas historias así como... ¿De película? De película, literalmente. Y cuando era el momento, entonces, no me he ido a la luz. Y yo, ¿cómo así que no se ha ido a la luz? Entonces, me cuenta que es por miedo, pues, a ser castigada, a ir al infierno, lo que sea. Entonces, empezamos un trabajo divino, como de decir, pero esta fuente de amor, pónganle el nombre que quieran, yo le llamo Dios, pero es de amor infinito. O sea, más allá de cualquier religión, porque eso sí lo había constatado yo en muchas regresiones. O sea, como cuando conectamos con esa dimensión y con esa fuente divina, nos damos cuenta que realmente no juzga, es amor puro, te da la bienvenida. El que se tiene que perdonar es uno, el que tiene que soltar los apegos es uno, la culpa es uno, el perdón sobre todo es a uno mismo de lo que siente que la embarró, que pudo haber hecho distinto. Entonces, bueno, logramos tener como esta charla y le digo, ¿y tú no quieres aprovechar pues para irte a la luz? Y me dice, pero ¿en serio puedo? Se va, listo, sí. Se va a la luz y tuvieras, además es que es increíble porque el consultante lo ve, cambia la imagen completamente, cambia incluso el personaje con el que tú estás trabajando. Es como si cambiara de vestuario, pero físicamente, Mari, la cara. Todo, la forma en que está vestida, la luz, todo, y ¡prum! Después se pueden ir a la luz. Pero lo más impactante de todo esto es lo que empieza a pasar en la vida de la gente después. Cuando de repente, la depresión, pues está mucho mejor. La ansiedad, como que no ha vuelto. Los intentos de suicidio, pues no volvieron a darse. ¿Sabes? Y casos como este he tenido en múltiples oportunidades donde nos damos cuenta que gran parte de la causa
es una sintonización energética con cosas que a veces son de nosotros mismos. O sea, acá no les estoy hablando del exorcista, de cosas que de pronto, pues hay algunos casos en que pueden ser unas energías externas, pero muchas veces son partes de nosotros que necesitan ser vistas, reconocidas, abrazadas, liberadas, para que puedan volver a, yo le llamo como refragmentación, a volver a nosotros en últimas. Porque para el alma, Mari, el tiempo no existe. Es una locura. A mí también eso me dio mucho trabajo entenderlo porque yo decía, ¿cómo así que no existe? O sea, ayer, hoy, mañana, tiempo lineal, reloj, acá nos regimos por esto. ¿Cómo me van a decir que no existe? Y es como, no existe. Y en una meditación incluso me explicaban y me decían, por eso es que la regresión es tan efectiva, porque tú puedes irte a un suceso que pasó en el 523 antes de Cristo, pero como para tu alma todo está pasando en este momento, cuando tú sanas lo que pasó allá, los efectos de acá se sanan. Entonces, para el alma, por fortuna, el tiempo no existe en ese sentido. Entonces, tú puedes como intervenir esas líneas de tiempo desde un lugar de conciencia y de amor para rescatarte a ti misma. Pero no solo en otras vidas, no hay que irse tan lejos, porque muchas veces es en esta. O sea, muchas veces es esos momentos en que nos quedamos enganchados en el dolor, en la culpa, en el remordimiento, en la vergüenza, en estas emociones que a veces son de difícil tránsito. Y cuando nos vamos, nosotros, el de hoy y el de la conciencia actual, a abrazar a esa parte que se sintió vulnerada, agredida, abusada, o que fue la que agredió, vulneró o abusó, es como si ese loop de ese momento del tiempo dejara de ser un loop para que esa parte se integre en nosotros desde un lugar de conciencia y de benevolencia. Y lo que hacemos con estas vidas pasadas o posibles vidas pasadas es exactamente lo mismo, es ir a abrazar pedazos de nosotros mismos que necesitan más amor, que necesitan liberar historias de dolor, a veces frente a otros, a veces y la gran mayoría frente a nosotros mismos. Y ahí es que se dan estos milagros que mucha gente me dice, es que contigo literalmente viví un milagro. O sea, hay diagnósticos que de repente desaparecen. Remisión, ¿no? O emocionalmente estos cambios que te digo donde, dejó de intentar matarse. O donde la depresión, muchísimo mejor. Bueno, contaste uno del cáncer, ¿no? Que has tenido muchos pacientes que llegan con un diagnóstico físico-biológico y que luego de poder hacer el trabajo contigo, realmente desaparece, o sea... Sí, y ahí nos damos cuenta que, y sabes que los que me consultan muchas veces son como por esos síntomas idiopáticos, como que médicamente te dicen, o no entendemos la causa, o no tiene nada, y es sí, pero no tengo nada, pero es que no puedo el dolor, o sea, de verdad no puedo alzar el brazo. Un señor me decía eso un día, me decían, y me hacen resonancias, y me hacen todo, y aparentemente estoy perfecto y no puedo. Pero no puedo. Y forma de muerte de otra vida, una lanza le habían... eso es muy común verlo, ¿no? Entonces, digamos que a veces pueden ser dolores idiopáticos o sintomatología donde médicamente te dicen, no, sí tiene el síntoma, o sea, acá está el diagnóstico, pero ¿sabe qué? Ya no podemos hacer nada más por usted. Es que ya le dimos todo lo que podíamos, o sea, le dimos todos los tratamientos, lo que se nos ocurrió, los medicamentos, y no funciona. Entonces, a veces en esos casos me buscan, y no siempre, pero muchísimas veces, encontramos este tipo de historias maravillosas que ayudan a que las personas se sientan mucho mejor o que el síntoma desaparezca o que llegue a un nivel soportable, porque no siempre desaparece completamente el dolor, pero es como me bajó de 10 a 3. Claro. ¿No? Entonces, todo esto en un trabajo profundo con el alma, porque aquí yo no doy las respuestas. Yo siempre le digo a las personas, ¿sabes? Cuando tú vienes a una cita, aquí no es conmigo, es con tu alma. Yo solo te acompaño, yo solo te guío, pero realmente aquí hay algo mucho más grande que interviene y que da esas certezas porque ya no es porque tú lo leas en un libro, no es porque te lo cuente alguien, sino porque tú lo experimentas y cuando tú puedes abrazar a tu abuelo que viene, porque a veces pasa eso, que en la mitad de la sesión de pronto, ¡pum!, baja un ser querido fallecido a dar algún mensaje o a mostrar algo, o a veces nos damos cuenta que parte de lo que nosotros estamos viviendo hoy como origen de, o sea, como el síntoma, termina teniendo un origen transgeneracional. Y eso fue algo fascinante, Mari, porque cuando yo me formé en muchas escuelas de regresión, después de que me formé como hipnoterapeuta, pude estar con Brian Weiss, que era para mí el PhD. O sea, yo decía, yo no lo podía creer, verlo en acción, hacerle preguntas, ver, o sea, yo decía, esto es un sueño,
pero puede estar en muchas otras escuelas aprendiendo muchos métodos, técnicas distintas. Pero a mí me empezó a pasar algo en las sesiones, y es que cuando yo pedía ir al origen de algo, muchas veces nos conectaban con el bisabuelo. Y yo decía, pero el bisabuelo, ¿qué tiene que ver acá? Pues a menos que sea la reencarnación del bisabuelo, que a veces Pasa. pero otras personas me decían, no, pero yo conocí al bisabuelo. Y es como, pues bueno, si lo conoció no es la reencarnación. Claro. Entonces, eso me lleva a empezar a indagar mucho toda la parte sistémica, toda la parte, ¿no?, transgeneracional, porque yo decía, yo necesito, pues digamos que ahí salía lo que ellos nos contaban en la sesión y era todo muy empírico, pero yo decía, necesito estructura, robustez, conocimiento. Entonces, por eso me pongo a estudiar muchas de estas disciplinas que me explican, claro, qué es lo que hay detrás de eso y las lealtades familiares, los órdenes del amor, toda esta parte de Hellinger, por ejemplo, que es fascinante, y ver cómo esto se expresa en nosotros de tantas formas. Y entonces yo dije, pero en ninguna escuela de hipnoterapia a mí me enseñaron esto. O sea, la parte ancestral no se ve, pero sale y sale un montón. Entonces creé un método que fusiona la terapia regresiva y la sanación ancestral, porque tú no siempre te vas a otras vidas, y eso me parece chévere aclararlo, porque a veces la gente tiene esta expectativa de, ¿será que fui Cleopatra de Napoleón? No tengo un síntoma, pero quiero averiguar. Sí. Y es como, primero, siento que es una sesión tan profunda y tan divina con D mayúscula, que amerita que tú realmente la tomes en serio y te vayas, pues la aproveches para sanar algo. Todos tenemos muchas cosas que sanar. Pero no siempre vamos a otras vidas. A veces vamos a memorias del vientre materno, a veces a memorias de infancia, de esta vida. A veces vamos a la vida de la tatarabuela, que de pronto ni conocimos, pero que nos explica perfectamente el desde dónde, ¿no?, el por qué, y estas lealtades que a veces por repetición o por un intento de reparación nos llevan a tener síntomas. Ahorita te doy ejemplos concretos como para aterrizarlo. Y otras veces sí nos llevan a otras vidas. Entonces fíjense que esto es mucho más amplio. Acá podemos entrar literalmente en cualquier momento del tiempo y del espacio, donde el alma nos muestra lo que nos necesita mostrar y donde el inconsciente ha configurado ese origen como su causa raíz, que pocas veces coincide con lo que la mente cree que es. Increíble. Si pudieras dar este ejemplo que decías, te quiero dar un ejemplo concreto de un intento de reparación. O de repetición. Entonces, por ejemplo, consulta a una persona porque dice, tengo temas en el amor. Pero no esto logro. quiero dejar claro que no es un ejemplo que estés dando cualquiera, es un caso real de un consultante tuyo. No, pero además es que les voy a decir que este es uno de los casos que yo más veo y que no hizo ni una ni dos veces, sino muchas veces en las dos polaridades que las voy a decir. Acá se los pongo como un ejemplo pedagógico, pero esto lo he visto en casos reales, documentados, además con casos de éxito posteriores de lo que pasa después. Pero para que se den una idea, una persona que consulta porque no puede conseguir pareja, le cuesta mucho conseguir una pareja, ¿cierto? De hecho, esta semana vi un caso de estos. Y no entiende por qué, ¿cierto? Y cada vez que tiene prospectos, trata de decir, bueno, este sí, no va a fallar como los otros, y no funciona, ¿no? Y entonces vamos a averiguar la causa. Ahí, en esta historia que es típica de muchas personas que me han consultado por esto, me he encontrado a nivel transgeneracional principalmente dos cosas. Una es alguna lealtad hacia una ancestra, por ejemplo, que fue maltratada por sus parejas. Este fue el caso de esta semana. Entonces, ella conecta con la bisabuela, pero cuando está en conexión con la bisabuela empiezan a aparecer muchas otras mujeres donde vemos que ese patrón de maltrato no era solo de la bisabuela, estaba presente en muchísimas mujeres del sistema, que se sintieron maltratadas. Además, esta bisabuela, parte de lo que decía es, yo sentí un maltrato a todo nivel, pero sobre todo a nivel sexual. Y estaba, digamos, legitimado porque era mi esposo. Pero yo no quería, pero a mí me dolía, pero además era mucho mayor que yo y yo no quería estar ahí. Y yo lo que más hubiera deseado es que él se muriera y yo quedarme sola para no tener que vivir ese suplicio. Y aparecen muchas otras mujeres con historias, digamos, de maltrato en diferentes dimensiones. Entonces, tú tienes acá a esta descendiente que no las conoció, a la mayoría de ellas, pero que tiene esa memoria en sus células, en su ADN. Y entonces yo le pregunto, a la luz de esa historia, ¿qué sentido tiene la soledad? Y me dice, claro, es que si yo estoy sola, nadie me maltrata, nadie me viola, nadie me... Claro. ¿Cierto? Entonces,
esa es una forma de lealtad por reparación. El sueño que muchas de ellas hubieran tenido habría sido la soledad, Claro. porque si están solas, están tranquilas. Entonces acá es como si el inconsciente de esta consultante mirara hacia ella y dijera, frescas, que yo me encargo de que estar esta sola. vez lo logremos. Nadie nos viola, nos maltrata, ¿no? Entonces, esto es un caso que te digo que lo he visto muchas veces. Pero hay otro, donde el síntoma puede ser el mismo, es estoy sola. Ok, y nos vamos a ver. Y de pronto también conecta con el sistema familiar, pero acá la historia es otra. Entonces, de repente, ella se conecta con la bisabuela, este también es un caso real, y la bisabuela queda viuda muy joven, con niños muy chiquitos y le toca muy duro. Y aquí es un intento de repetición, ya no de reparación, es como si el inconsciente dijera, uy, bisabuela, tu historia fue tan dura, fue tan dolorosa, que para que tú no estés sola cargando ese peso, yo lo voy a cargar contigo. Y la soledad, digamos que es como tu común denominador y tu gran dolor, pues al cargarlo yo es como si ese peso se dividiera y se aligerara un poco, ¿cierto? Quiero aclararles algo. Estas asociaciones son absolutamente inconscientes. El consciente de la persona siempre va a decir, yo quiero una pareja, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una familia, yo quiero ser feliz. El inconsciente a veces jala para otro lado. Entonces, a nivel transgeneracional encontramos un montón de respuestas. Por eso es que en una regresión, y siempre que la gente me pregunta, me dice, ¿sí o sí voy a llegar a una vida pasada? No, no necesariamente. Muchas veces sí. Es muy común que ocurra, pero no siempre, porque es que a veces el origen está en otro lado, ¿no? Y alguien me decía una vez, qué injusto. O sea, somos 17 primas, ¿por qué yo? ¿No? Como, ¿por qué yo? Las demás están casadas, están felices, y yo a una tatarabuela que no conocí, o sea, no sé la señora ni el nombre, ¿por qué yo? Y aquí les quiero decir algo que es muy lindo y que he constatado también muchas veces en esta exploración álmica de lo que mis consultantes me cuentan, porque esto no es porque se aprenda en libros, aunque hay muchas teorías acerca de esto, pero sobre todo de lo que pasa en la vida real y lo que el alma le revela a cada persona en su consulta. Y es que esto se elige, uno elige la familia a la que llega y uno elige las memorias que se activan. Entonces, pues las 17 primas eligieron otras memorias seguramente, pero no esa. Y esa se activa porque tú dentro de tu propio plan álmico individual tienes esos temas que de pronto están pendientes de otras existencias, de otras vidas, y en esta tienes la oportunidad de vivirlo distinto, porque lo que se trata al final es ver cómo puedes vivir tú esas situaciones desde un lugar de más amor contigo y con los demás para trascenderlas y darles la vuelta. Increíble, increíble. Yo tengo algo que pienso mucho en las personas que eventualmente te escuchen, Moni, que a veces hay cosas que son muy difíciles de entender y yo quiero compartir una experiencia personal porque pues, no me dedico a lo que tú haces, no lo he estudiado, de nuevo, es la única vez que lo he hecho contigo, desde ese entonces no lo he hecho, pero a mí me pasó algo cuando yo vivía en México, Moni, que yo dije aquí hay algo que no lo puedo explicar, pero fue igual que a ti muy contundente. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, tendría yo ¿qué? 10, 12 años, vi por primera vez La vida es bella, la película. Y yo me acuerdo que yo lloré tanto que a mí me dio una sinusitis. Yo me enfermé de lo mucho que lloré al ver la película. Me movió a unos niveles que yo no entendía. Y hasta la fecha todavía, temas de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo el Holocausto, a mí me tocan unas fibras muy profundas. El caso es que ya grande, a los 20, que tendría yo, 23 años, vivía en México, tenía una pareja argentino y por cosas de la vida lo habían invitado a él a un evento como muy importante de un señor, muy importante para una cosa de recaudación de fondos. Y él me dijo que yo lo acompañara. Dije, perfecto. Fuimos, una gran casa, me acuerdo, y cuando entramos, yo empiezo a ver como unas fotos que yo entendí, no te sé decir si es así, pero cuando yo vi esa primera foto es como de como un soldado que a mí me pareció como si fuera como nazi. Yo recuerdo ver esa foto y yo me empecé a poner pálida, pero yo ahí como que me sostuve y en algún momento sale este señor mexicano, o yo pensaba que era únicamente mexicano, saluda, recuerdo que tenía un anillo, que creo que luego entendí que era como masón. Saluda y en ese momento dice, mi hermana ya baja. Y empieza a bajar una señora grande, no sé si te acuerdas de esa película de Matilda, como Sí, la rectora. Tronchador. Ajá. Y empieza a hablar en alemán. Yo nunca había escuchado hablar en alemán
Y no es sino que esta mujer empezara a hablar, que yo me puse a llorar, yo empecé a temblar. Y era tan raro que yo me tuve que esconder en el baño de emergencia. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo no resistía que hablaran en alemán. Eso es una cosa que me pasó a mí, María Ortiz Van Berbeck, también psicóloga de una familia tradicional bogotana, mientras yo vivía en México. Me acuerdo que esta pareja que tenía, me acuerdo que entró al baño y me dijo, ¿qué te está pasando? Le dije, no te sé explicar, yo no puedo estar acá. No me pude ir por boba, diré yo, porque pues claro que me podía ir, pero me quedé. Y yo sufrí, Mónica, esa comida como tú no tienes idea. El solo sonido del idioma alemán a mí me perturba mucho. De hecho, unos años después me salió una consultoría en Alemania y yo recuerdo tener mucho miedo de que me hablaran en alemán, de ver incluso el idioma escrito. Entonces yo ahí dije, aquí es algo raro, me acordé de esta película y les quiero contar que años después, yo creo que esto fue hace relativamente poco, ya siendo mamá, yo he tenido un par de sueños clarísimos, pero cuando te digo clarísimos es que yo te puedo decir los colores, casi la persona, de estar escapando de un campo de concentración, ser niña, el sueño era como, yo sabía que yo no era una adulta, sino una niña, y yo me metía como entre tierra, y yo me acuerdo que salía como al otro lado, y yo decía, no se pueden dar cuenta que yo soy judía. Y me acuerdo de ver a un soldado de la SS, supongo, en el sueño, y el pánico que a mí me daba que me vieran. Entonces lo que les quiero contar es que quizás algunas personas que escuchen a Mónica pueda hacer que todavía les parezca algo muy extraño, pero yo he tenido esa experiencia personal clarísimamente, que yo tengo una información grabada en mí. Tampoco me interesa entender perfectamente ni cuándo, no me importa, porque entiendo que hay también un inconsciente colectivo que compartimos y que hay unas memorias que, sí, a pesar de que parezcan muy lejanas, las tenemos. Y quiero cerrar que hace relativamente poco, por mi papá, tuve el privilegio de conocer a un cirujano muy famoso catalán que se llama el doctor Manuel Sanz Agarra, que me imagino tú sabes quién es. Por supuesto. Un cirujano médico, una eminencia que a lo largo de su vida ha estudiado las experiencias cercanas a la muerte. Entonces imagínense en este doctor que toda su vida académico, médico, jefe de muchos de los servicios de hospitales muy reconocidos en España, y nos pusimos a hablar de la conciencia. Y él decía, es que es el amor, él habla de la supraconciencia. Sí. Y Moni, me encantaría como quisiera hacer como algo que siempre he querido con invitados y creo que contigo va a funcionar muy bien, que te quiero hacer como hacerte una pregunta y que me contestes rápido. Listo. ¿Listo? Para ti, ¿qué es el amor? Todo, la esencia, el origen. ¿Qué es la muerte? Un paso más hacia otra vida. ¿Qué es para ti el dolor? Es la experiencia que nos invita a abrazar pedazos de nosotros que necesitan ser reconocidos. ¿Qué son vidas pasadas? Experiencias que están activas dentro de nosotros, que en realidad no son pasadas sino paralelas porque todo está ocurriendo al mismo tiempo y que nos invitan a tener una mayor, están larguísimas las respuestas, No. A tener una mayor conciencia de amor, que al final siento yo que es como el fin último de la encarnación. Son esas invitaciones de otros momentos del tiempo que nos invitan desde la conciencia actual a abrazar desde un lugar de amor para vivir con más amor y mejor esta experiencia que estamos teniendo. ¿Qué es el miedo? Algo que nos paraliza y que a veces no nos permite conectar con todo lo que hay del otro lado. ¿Qué es el dinero? Una energía que nos permite hacer muchas cosas, pero que es deliciosa tener. A mí me fascina el dinero, me encanta, y creo que es una energía con la que necesitamos reconciliarnos e invitar un poquito más a la vida. Y por último, a mí me llegan muchos pacientes que vienen con la pregunta de cuál es mi propósito, y que creo que también se ha popularizado y ya hasta hubo momentos en que me choca la pregunta, pero ¿cuál crees que es el propósito de esta existencia? Yo siento que es ser, y les va a parecer de pronto tonto, pero yo siento que el gran propósito es ser uno desde la manera más auténtica posible y tratar de encarnar el amor. Yo siento que el fin último de nuestra existencia es tratar de encarnar el amor, de ser el amor, de dar amor en todas las manifestaciones y las experiencias. Para mí ese es más allá del oficio, más allá de tu pasión, que también eso puede vincularse con el propósito, pero yo creo que
el propósito último del ser humano y la razón por la que se encarna acá es para poder experimentar las diferentes facetas del amor. Maravilloso. Y ahora, ya no con respuestas tan cortas, Moni, a las personas que te escuchen que hayan perdido seres queridos y que quizás carguen con este dolor, porque sé que además ahorita estás muy envuelta en hacer tu formación, ya nos contarás al final de duelo, ¿qué les pudieras decir? Lo primero que les puedo decir es que los entiendo porque he estado ahí, porque he sentido la rabia, la incomprensión, la impotencia, las preguntas a Dios, pero también he podido experimentar en carne propia que definitivamente la muerte no es el final. Es como un paso más. Hagan de cuenta cuando ustedes se gradúan del colegio y se van a la universidad. Lo que pasa es que, claro, aquí hay una cantidad de renuncias porque físicamente necesitamos, ¿no?, el contacto, el verte, el oírte, el abrazarte, pero estos seres que amamos siguen existiendo, nos siguen amando y sigue habiendo maneras de comunicarnos. A veces estamos tan sumergidos en nuestro propio dolor que no podemos ver toda la cantidad de cosas que están ocurriendo afuera donde ellos están tratando de mandarnos señales, a veces de formas muy sutiles. Puede ser con la mariposa, con el colibrí, con la pluma, con la canción, pero de pronto a veces es con el mensaje que te da justo la persona con la que estás al frente, lo que es scrolleando las redes, de pronto paras en un mensaje que sientes que es para ti. Y lo que ellos más quieren es vernos felices. Ese es uno de los mensajes que reiterativamente ha aparecido en las consultas. Ellos entienden que en nuestro proceso sentimos dolor. Es normal que estemos tristes, es normal que lloremos, no les dé miedo, porque a veces hay gente que dice, no, si lloro, no lo dejo ir. No, ellos entienden que es doloroso, pero también se ponen muy felices cuando nosotros volvemos a tener colores en nuestra vida, cuando volvemos a sonreír, cuando todo ese amor, porque una pregunta que uno se hace es, ¿y qué hago con todo este amor? O sea, lo sigo teniendo y ya no está la persona. Entonces, ¿cómo puedes honrar esa persona, seguirla honrando desde tu vida? Una de las cosas que mi mejor amigo, que falleció antes de ayer, cumplió 24 años. Y en los sueños, él se me empieza a aparecer en sueños, mi vida se paraliza, Mari, en ese momento. Uno de los pensamientos que llega a mí es que yo tampoco quiero vivir más. Él se suicida. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años, él iba a cumplir 19, ni siquiera los había cumplido. Y fue tan doloroso todo, y yo solo me vestía de negro, solo iba al cementerio, lloraba, peleaba con Dios, compraba flores, le arreglaba la tumba y estaba en una depresión profunda. Y yo empiezo a soñar con él. Y en esos sueños él me empieza a revelar una cantidad de cosas. Él me empieza a preparar, porque yo inicialmente no sé qué es un suicidio, esto me entero mucho tiempo después. Nos habían dicho que lo habían atracado y que lo habían asesinado por robarlo yendo a la universidad. Y él me empieza a preparar con una cantidad de cosas que yo no sé qué van a pasar después, y él me muestra cómo está y me muestra dónde está. Y una de las cosas que me dice es, estoy muy preocupado por ti, porque es que el que se murió fui yo, pero tú pareces muerta en vida. Y me dijo algo que les quiero compartir porque siento que además es uno de los mensajes que usualmente ellos nos quieren dar. En las sesiones también sale mucho, y es, yo quiero que me honres viviendo y siendo feliz hasta que llegue tu momento. Cuando llegue tu momento nos vamos a volver a abrazar. Mientras tanto, igual seguimos conectados. Él me decía, esto es como cuando tú me llamabas. O sea, estamos a un pensamiento de distancia. Estamos conectados, yo estoy cerquita, yo veo y estoy preocupada porque te veo muy mal. Y yo quiero que tú me honres viviendo el doble y celebrando el doble todo lo que tú te puedas gozar, que yo ya no voy a vivir. Pero a través de ti sí, porque cuando tú transformas ese dolor en homenaje, cambia todo. Entonces lo puedes vivir con más esperanza, lo puedes vivir con más alegría, lo puedes vivir con más amor. Y ellos se ponen muy felices de ver cómo nuestra vida vuelve a florecer. Y cómo nosotros también en homenaje a ellos podemos volver a reconectar con lo que nos da felicidad, con lo que nos alegra. Una de las cosas en el duelo que se vive con mucha intensidad es la culpa, tanto de lo que no se dijo, lo que no se hizo. Todo el mundo cree en el fondo que habría podido evitar la muerte. Si yo hubiera, ¿no?, llevado a este médico o hecho tal cosa. No. Al final, ese momento, oigan, se pacta desde el alma y es perfecto. Eso no lo explicaba Mati. Ese momento es perfecto, aunque para la mente sea absurdo de entender, aunque sea prematuro, aunque sea muy chiquito, pero muy joven. Para la muerte es perfecto. Así es, y está bien. Entonces, es el darnos el permiso de reconectar de una forma distinta con esto que igual vamos a vivir todos.
porque nos vamos a morir y porque fijo o ya lo hemos vivido o nos va a pasar que alguien que amamos se va a morir. Es que es natural. ¿Cómo nos podemos conectar distinto con ese proceso, quedándonos acá, honrando y sabiendo que ellos desde donde están, porque es que siguen existiendo, siguen estando? Por eso hay tanta gente que igual los puede percibir. Los niños chiquitos, por ejemplo, tienen una habilidad impresionante y los pueden ver y pueden conversar con ellos, jugar y de una forma muy natural. Para otras personas es un poquito más difícil, pero no es necesario verlo para saber que están y que desde nuestro amor, miren, si tienen una conversación pendiente, ténganla hoy desde sus pensamientos, desde su corazón. Ellos siguen escuchando, ellos siguen en conexión. Y además, o sea, además de que este hilo de amor nos sigue conectando siempre, el amor no termina con la muerte. Es más, muchas veces se intensifica mucho más. Entonces, pero además de que eso sigue estando mientras estamos acá, una de las cosas más divinas de presenciar es cuando alguien está viviendo su experiencia de muerte y se encuentra y se vuelve a abrazar literalmente con la gente que ama y que lo está esperando al otro lado. Esto yo lo vivo mucho en las regresiones cuando la gente experimenta sus muertes de otras vidas y cómo se vuelven a encontrar con quienes pues se fueron, entre comillas, antes que ellos. Entonces, nuestro mejor homenaje para quienes no están es la vida y es acoger nuestro dolor y es acoger nuestras emociones. Yo siento que el duelo no se supera. Ay, cuando dicen superar el duelo a mí me da como una cosa porque yo creo que eso no se supera, pero eso se transita. Y eso se puede resignificar y eso se puede, digamos, como integrar de diferentes maneras. Y no hay tiempos, ¿sabes? Cada uno tiene su proceso y cada proceso es perfecto. Yo siento que ahí una de las cosas más lindas que podemos hacer es tratarnos con amor y con benevolencia, acogiéndonos en todo lo que pasa. Y todo lo que pasa es un carrusel, donde hay días que una mamá que perdió un hijo, un día me decía, ¿sabes qué? Siento mucha culpa porque a veces me dan ganas de irme de fiesta. A veces me dan ganas de ir a cine o de aceptar invitaciones que me hacen y después digo, ¿cómo se me ocurre? O sea, mi hijo se murió, yo no tengo derecho a volver a, ¿no? Entonces es claro que tienes derecho y tu hijo, de hecho, sonríe y se pone feliz de que lo puedas hacer, pero también los días en que te dan ganas de llorar y solamente quedarte llorando en el sofá de tu casa un rato está bien, ¿sabes? Es darnos ese permiso, pero recordar que ellos existen, están bien, nos aman mucho. Y aunque entienden nuestro proceso de dolor, lo que más quieren es que volvamos a estar felices. Moni, y me llega una pregunta, muy personal. ¿Qué explicación, puede ser muy larga, entonces un poco más resumida, pero a mí a veces me cuesta mucho ver el mundo en el que vivimos, lo que pasa a nivel colectivo, el sufrimiento? De hecho, eso lo he contado y no es un secreto, por lo menos para quienes me escuchen, que he tenido que pedir muchas veces apoyo terapéutico para transitar las noticias. ¿Cuál es tu lectura, como dices tú, a la luz de todo este entendimiento que ahora tienes de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es la muerte? ¿Qué explicación tienes tú, digamos, de pueblos que han sufrido tanto, que están sufriendo tanto, de niños que se están muriendo en unas situaciones que yo digo, pero ¿cómo es posible? Conversaciones como esta me dan un poquito de esperanza desde un nivel muy irracional, espiritual, esotérico, como lo quieran llamar, pero ¿cuál crees tú? ¿Hay un pacto colectivo álmico de nosotros vamos a morirnos en esta guerra y nos vamos a morir así y eso tiene un orden divino? Absolutamente. Okay. Absolutamente. Y yo sé que esto es absurdo para la mente racional y que alguien me diga, ¿cómo así que yo pacté que asesinaran a mi hijo? O sea, explícame esto. O que hay este genocidio, o que hay, o sea, ¿a quién se le ocurre? Claro, para la mente eso es absurdo, pero para el alma no. Porque el alma viene a experimentarse, como te decía hace un rato, o sea, esto se los hablo es desde la aproximación que yo he tenido, desde lo que he experimentado y desde lo que he visto en mis consultas. Ahí hago la salvedad. Obviamente creo que no hay verdades absolutas, pero la que yo he descubierto es que el alma siempre tiene un propósito de amor detrás de todo lo que hay. Y el amor a veces se experimenta por contraste. Y es muy fuerte, porque entonces tú, por ejemplo, puedes saber lo que es el perdón, porque tú lo experimentas, lo encarnas y lo vives, tú perdonas, pero también puedes conocerlo por opuesto y es el rencor. Y el rencor también son como dos extremos de una misma línea. Entonces, en últimas, hay una cantidad de experiencias, por ejemplo, la compasión. Todo esto que está pasando despierta
una movilización interna en algunas personas, no en todas, pero en muchas, así como necesitamos hacer algo, o sea, necesitamos despertar. ¿Cómo me miro yo como persona y digo, o sea, guardadas las proporciones, claro, yo no estoy allá, pero ¿qué es lo que yo sí estoy haciendo acá? En mi metro cuadrado, ¿cuánto dolor estoy causando o cuánto amor estoy transmitiendo? Esto nos invita a unas preguntas muy profundas, pero en últimas, quienes experimentan esto lo eligen porque el alma tiene una característica y es que el alma no juzga, la mente sí, pero el alma no. Y para el alma todos son experiencias absolutamente valiosas y positivas, incluso si tú eres un asesino. Y yo sé que esto, seguramente hay gente que me va a decir que estoy loca, pero se los digo porque lo he visto. Incluso si a ti te asesinan y tú desde el alma pactas que seas tú, digamos, el asesinado o el del otro lado. Y una de las cosas que yo he visto, Mari, es que al final todos hemos sido de todo. Y gran parte de la conciencia o de la sensibilidad que podemos tener hoy es porque dentro de nosotros también está la información de esos opuestos que muchas veces encarnamos de formas profundamente dolorosas y que hoy desde la conciencia actual uno dice, pero si soy una buena persona, o sea, ¿qué me pasó? ¿Cómo se me ocurre? Yo les confieso que en varias de las vidas que yo he visto, mías, recuerdo una particularmente donde yo era, no malo, perverso. Y a mí me daba tanta vergüenza contarle a la persona que me estaba acompañando en la regresión, de verdad me daba pena. Y en un momento me puse a llorar y yo le decía, yo te juro que yo soy una buena persona, a mí me da pena decirte esto que estoy haciendo acá, pero de verdad es... Y fue hermoso porque después entendí que para el alma todas son experiencias valiosas y todos hemos sido de todo. Pero gracias a eso es que tenemos ciertas conciencias que nos permiten como aproximarnos de diferentes maneras. Y esto, mira, para el alma esto es como cuando tú estás en el colegio y hay gente que está en kinder, hay gente que está en 11 y tú no le puedes exigir al que está en kinder que sepa lo que sabe el que está en 11, pues porque todavía no ha transitado eso. Pero ¿es más valiosa la persona que está en 11 que el que está en kinder? No. ¿Es mejor persona? Pues no. ¿Tiene más información? Sí, seguro, tiene más experiencia, sabe más cosas, pero no necesariamente es mejor. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, y yo sé que esto puede ser muy controversial porque en últimas nos invita a acogernos a nosotros y a los demás, incluso a los asesinos, incluso a los que más daño hacen, desde un lugar de benevolencia, entendiendo que en últimas todo esto se pacta y se pacta mutuamente. O sea, esto no es como una decisión unilateral de yo elijo venir a ser asesino, entonces vamos a tal que se me pase por el frente. Es como, y yo elijo ser asesinado. Hagamos este pacto y vivámoslo juntos. Entonces tú te das cuenta que en últimas, a nivel álmico, realmente no hay víctimas ni victimarios. Esto es como una obra de teatro, Mari, y cada uno de nosotros es el director y el actor, o sea, es director y protagonista al mismo tiempo. Y los personajes que están es como, hola, ¿cómo estás? Este es tu rol, muchísimas gracias, tu libreto, ¿sabes? En últimas, lo que buscamos todos, álmicamente hablando, es ver cómo esos libretos que están los podemos transformar de la manera más amorosa posible, transitando el dolor, transitando los retos, porque eso no quiere decir que entonces, porque lo integres desde el amor, deja de haber retos. Claro que los hay, intensamente de hecho, pero los puedes vivir distinto. Cualquier experiencia que sea con la que tú te estés relacionando. Entonces, desde ahí, tú, digamos, o yo, hablando por mí, lo que he podido entender es que el que está frente a mí, porque a veces he vivido, digamos, he acompañado unas historias muy fuertes. Recuerdo el caso de una persona que se suicidó, su mamá y su papá, y ella 16 años. O sea, historias que uno dice muy fuertes y que para la mente lo primero que podría decir es, uy, pobrecita, ¿no? Qué fuerte. Pero cuando tú lo ves desde esa perspectiva, lo que yo hago es decir, wow, qué alma más valiente. O sea, chapeau, literalmente como me quito el sombrero porque además uno desde el plan del alma tiene la posibilidad de decir, uy, te lo agradezco, pero no, o sea, no me voy a meter ahí porque eso está dificilísimo, como no. Y uno puede hacer eso. Y cuando uno dice que sí, uno lo hace con un propósito inmenso de crecimiento propio, de amor hacia los demás, porque esa experiencia le está permitiendo transitar a todos los otros involucrados, directos o indirectos, una serie de experiencias, pero además, digamos que nos damos cuenta que lo acordamos. Entonces,
tú puedes decir que no. Y he visto casos de personas que alcanzan a recordar, eso no es tan común en las regresiones, por lo menos no en las primeras, pero alcanzan a recordar parte del plan del alma cuando hacen los pactos y tienen la posibilidad de decir no. De decir no. Mira, recuerdo el caso de una mujer. ¿Tenemos tiempo? Una más y cerramos. Listo. Una mamá que llega a la consulta consultando por jaquecas. Tiene unas jaquecas terribles, pero me dice, estoy en el drama de mi vida. O sea, de verdad, el dolor más grande de mi existencia porque mi hijito de 10 años se murió. Y se murió de una enfermedad. Me dijo, Mónica, hice todo lo que me dijeron que hiciera, todo lo que pude y se fue. Y ella me decía, yo soy una buena persona, yo no entiendo qué estoy pagando. O sea, ¿por qué? De verdad, ¿por qué? Dios no existe. O si existe es perverso, pues, ¿cómo permite esto? Bueno, dentro de la regresión, ella puede acceder al momento en que hace el pacto con su chiquito, con su hijito Alejandro. Y ella me lo trata de describir en palabras. Me dice, esto es muy difícil porque además acá no hay cuerpos, es energía, pero Claro. sé que es él, nos reconocemos, es como si fuera todo como muy energético, como Matrix, pues. Sí. Y entonces él le dice, y saben todas las existencias que han tenido juntos, como que en esa matriz se sabe absolutamente todo lo que han compartido, y él le dice, para la siguiente vida, ¿quieres ser mi mamá? Somos un match perfecto. Y él le dice, claro que sí, por supuesto que sí, qué delicia, hemos compartido tantas cosas. Y él le dice, es muy importante que tú sepas que en esta vida yo voy a durar solo 10 años, mi misión va a ser muy corta. Y eso implica que lo que tú vas a vivir después va a ser muy fuerte. Pero tú eliges también vivir el desapego. Entonces es como perfectamente coincidente lo que vas a poder vivir conmigo, pero va a ser muy duro. ¿Tú de verdad eliges ser, o sea, aceptas ser mi mamá? Y ella le dice, sí. Y yo sé que va a ser muy duro, pero también es lo que vengo a transitar y sé que internamente tengo las herramientas que voy a necesitar para atravesarlo. Hacen el pacto y se encuentran acá. Cuando ella sale de esa sesión, porque entre otras cuando empieza me dice, yo quiero trabajar el tema de mi jaqueca y yo te pido que a mí no me vayas a hablar ni de Dios, ni de ángeles, ni de nada. Yo estoy peleada con la vida, porque es que eso que me pasó fue muy duro. Y yo le dije, pero ni más faltaba, por supuesto, no te preocupes, que acá nos enfocamos en lo que tú quieras, que es tu dolor de cabeza. Que entre otras era una memoria de esta vida de chiquita, una cosa que vivió con su papá y no tenía nada que ver con otras vidas, ni mucho menos. Y de hecho se le quitó la jaqueca. Pero lo más divino de esa sesión fue que ella pudo entender que no había sido un castigo divino como ella lo veía, que no fue que Dios se olvidara de ella, sino que eso ella lo pactó y tuvo desde el libre albedrío la posibilidad de decir, no acepto, pero dijo que sí. No, Moni, esto da para tantas preguntas. Me gustaría que cuentes cómo te pueden encontrar, a qué te estás dedicando ahorita, para las personas que te escuchen, si les interesa trabajar contigo. Mira, Mari, en este momento pues sigo haciendo consulta privada, haciendo regresiones. Hago una formación de terapeutas para aquellos que quieran acompañar a otros justamente con este método, que es el método Alma que Cree, que fusiona la terapia regresiva y la sanación ancestral. Y estoy a punto de lanzar un programa hermoso de acompañamiento justamente a personas que están transitando un proceso de duelo y que quieren reconectarse con la vida, con la muerte de otra manera, con su ser querido, digamos como con toda esta dimensión de lo que estuvimos hablando aquí. Me pueden encontrar en Instagram como Mónica Urrea, terapeuta del alma. Ahí, todo pegadito. Mónica Urrea, terapeuta del alma. Mónica Urrea, terapeuta del alma. Ahí encuentran toda la información. Ahí me pueden escribir directamente mensajes si necesitan algo más. Qué alegría. Moni, gracias por tu tiempo. A mí, yo me podría quedar horas en que me cuentes más testimonios reales, porque yo soy una como obsesionada y quizás esto es lo que hago en Somos, como me fascina escuchar tu historia. Gracias por tu tiempo. Feliz de haber podido cumplir este pendiente que teníamos tú y yo y que ojalá que la información les llegue, que estoy segura que así es, porque todo es perfecto a las personas que nos escuchan. Muchas gracias a ti, Mari Linda, pasé feliz. Qué delicia tener estos espacios para hablar de todas estas experiencias, de todas estas vivencias. Gracias por crear esto de una forma tan divina que puede llegar literalmente a muchos corazones. Ay, Moni, bella. Muchas gracias. Somos es una producción independiente hecha con mucho corazón. Puedes encontrarme en Instagram como María Ortiz Van. Gracias por escuchar. Espero encontrarnos en el próximo episodio. Esto es Somos.